Acuérdense que el contexto de esta expresión que nos trae el capítulo 8 de Mateo es muy interesante y es muy bonita. Acuérdense que un centurión, que un jefe de sinagoga se acerca donde Jesús y le pide que vaya a su casa porque un trabajador suyo, porque alguien muy cercano a él está muy enfermo. Y Jesús le dice que sí, que claro, que él va a la casa de él. Pero este empleado de sinagoga, este jefe de sinagoga, mire qué tan bonito cómo voltea y le dice a Jesús: Señor, ¿y usted cómo va a ir a mi casa? Yo no soy digno de que usted entre en mi casa. Con que usted diga una palabra, bastará. Con que usted diga una palabra, Él se va a sanar, a sanar. Y miren qué tan bonito, porque Jesús le dice, vaya a su casa, que ya Él está sano. Y eso es tan importante, ese momento fue tan importante que desde las primeras comunidades cristianas, en la celebración dominical, para celebrar la resurrección del Señor, empezó a aparecer ese pasaje bíblico, empezó a aparecer ese momento. Por eso siempre que vamos a comulgar, ¿qué nos dice el sacerdote al ofrecernos el cuerpo del Señor? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Y nosotros qué le respondemos? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque así como Él con su palabra entró en la casa de este jefe de sinagoga y sanó a esta persona, cuando comulgamos, Él entra en nuestra casa con una palabra que se ha hecho ¿qué? Carne, comida. Se ha hecho carne y comida, y por eso entra en nosotros. Y tenemos la certeza de que si nosotros creemos como ese jefe de sinagoga, también se van a sanar nuestras heridas, también se van a sanar nuestras enfermedades. Si yo creo, es posible, es cierto, es seguro que las heridas que nosotros tengamos van a tener sanación. Heridas del alma, heridas emocionales, heridas incluso físicas, van a sanarse, porque tenemos la certeza del poder de la palabra pronunciada y de la palabra hecha carne. Por eso yo necesito creer. Y creer no significa rezar, aunque es importante. Creer no significa orar, aunque es importante. Creer es tener la certeza de que el Dios en quien yo creo tiene poder. Y tiene poder para sanar. Y tiene poder para curar. Y tiene poder para cicatrizar las heridas. Por eso le oro, por eso le rezo. Por eso me alimento de Él, por eso lo escucho. ¿Por qué? Porque creo que Él tiene poder para sanar. Y eso es muy importante que yo lo creo. Porque cuando lo creo, se materializa en mi vida ese poder salvador. Por eso la fe es tan valiosa, ¿cierto? Por eso la fe es tan valiosa. Entremos entonces de alguna manera en esto que queremos reflexionar hoy, meditar hoy, para que nos sirva de pauta, ¿cierto? Para que nos sirva de pauta. Muy bien. Olvidar una herida y sanar una herida son dos cosas distintas, ¿cierto? Olvidar una herida y sanar una herida son dos cosas distintas. Una cosa es que yo me ponga en la tarea de olvidar,
que es un asunto casi que imposible, a no ser que me dé Alzheimer, ¿cierto? A no ser que me dé Alzheimer, pero de manera consciente yo creo que no es posible el olvidar. Y como lo vamos a ver al final, yo creo que frente a las heridas y frente a la sanación, es un privilegio no olvidar. No olvidar es muy importante en la sanación de las heridas. No olvidar es muy importante en el ejercicio del poder de Dios en nosotros. Antes tendríamos que buscar que no se nos olvide la sanación. Por eso, olvidar una herida y sanar una herida son dos cosas distintas. Yo necesito entender que cuando aparece una herida en mi vida, una herida en mi alma, esa herida tiene que sanarse. Y yo creo que Dios puede hacer mucho en esa sanación, mucho, pero que yo también tengo que hacer mucho en esa sanación. Yo creo que también la sanación tiene que ver con mi vida, tiene que ver con mi actitud. Yo creo que muchas veces nosotros creemos que nos conviene tener heridas. Yo creo que a veces las heridas en nosotros no se sanan porque nosotros manipulamos con las heridas a los demás. Porque nosotros buscamos muchas veces con las heridas victimizarnos frente a los demás e incluso frente a Dios. Yo creo que es importante creer y entender que una herida tiene que cerrar, que una herida se tiene que sanar. Cuando una persona no sana las heridas, yo creo que esa persona es una persona enferma. Porque las heridas tienen que cicatrizar, porque las heridas tienen que sanar. Muchas veces nosotros vivimos mostrando las heridas como si estuviéramos mostrando un diamante, ¿cierto? Mostramos las heridas como si fueran un diamante y nos sentimos orgullosos de las heridas. Tanto que muchas veces hablamos de heridas que llevan en nosotros 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Y nos tenemos que sentir orgullosos de eso. No. Porque de nuevo, una vida que no cicatriza es una vida enferma. Y yo no me puedo sentir orgulloso de una enfermedad. Yo me tengo que sentir orgulloso de haber superado una enfermedad. Yo me tengo que sentir orgulloso de cicatrizar una herida, la que sea. Y por eso las heridas no hay que consentirlas mucho. Por eso las heridas no hay que mimarlas mucho. Porque eso a las heridas no hay que mirarlas mucho. Por eso a las heridas hay que hacerles a veces mala carita, a ver si se cierran. Yo creo que a veces nosotros consentimos mucho la herida, tanto que incluso todos los días hablamos de ella. Tanto que incluso muchas veces a los demás les sacamos en cara que la herida que yo tengo me la hizo esa persona. Y muchas veces le cargamos a los demás las heridas de nosotros. Y muchas veces culpabilizamos a los demás de las heridas de nosotros. Yo quisiera creer que es muy importante que yo sea capaz de encarnar en mi vida y asumir en mi vida
que es posible, que es factible que a mí me salgan heridas. Es que eso es inherente a la condición humana. Es inherente a mi vida de relación. Es inherente, es propio. Si yo tengo un cuerpo, es propio que se enferme. Es natural que se enferme. Si yo soy un ser que vivo en relación con un montón de personas, con un mundo de seres, que son mi familia, que son mis vecinos, que son mis compañeros de trabajo, que son las personas con las que vivo en una comunidad. Si yo soy un ser en relación, es normal que haya momentos en los que en la relación con esas personas puede que no alcance a ver una herida, pero sí por lo menos un raspón. ¿Cierto? Sí por lo menos un raspón. Porque puede que ella me diga a mí, hoy no me gustó ese buzo que usted se puso. Y yo creyendo que esto es lo más hermoso del mundo. ¿Cierto? Y yo le digo a ella, pues es que, ¿cómo es que se dice? No, eso no. ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Sí, no, una cosa distinta. Eso era como Boñiga en Viste, una cosa de esas por allá. Entonces, claro, eso me genera por lo menos un raspón, ¿cierto? Un malestar. Porque yo digo, ¿y para qué me tenía que haber dicho eso? ¿Para qué no quedó callada? ¿Cierto? Esta vieja pecueca. ¿Cierto? ¿Para qué dijo eso? ¿Cierto? Sí. Pero eso tiene que ir pasando en el día, ¿cierto? Eso tiene que ir pasando en el día. Al otro día me la encuentro yo por la mañana y la veo y le miro la boca y la veo otra vez diciéndome qué uso tan feo. No, ya eso fue ayer. Ya eso fue ayer. Supérelo. A no ser que usted todavía tenga el buzo puesto, que ahí sí es muy grave, ¿cierto? Que ahí sí es muy grave. Si se pasó a vivir al buzo, ahí sí es muy grave, ¿cierto? Ahí sí es muy grave. Pero eso pasa. Que la esposa y el esposo tengan momentos de encontrones, pues es normal, es que están viviendo juntos. Es que lo están compartiendo todo. Casa, techo y lecho. Casa, mesa, techo y lecho. Están compartiendo todo eso. Claro, tiene que haber momentos de enredos, de compliques, claro. Pero que eso pase para el otro día, eso sí significa que yo soy una persona enferma. Es decir, si yo al otro día todavía le estoy reclamando, diciéndole, Ave María, es el colmo que vos me hayas dicho ayer que yo soy una bruja, que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Es el colmo que vos me has dicho y se despache contra ese troilo, sabiendo que el día anterior le dijo, peinate que pareces una bruja. Eso es muy distinto. No le dijo bruja, le dijo peínese. ¿Cierto? Peínese. Lo que pasa es que ella quería escuchar que le dijera cosas más feas para poderse despachar contra él y desquitarse de cosas. Eso es muy distinto. Cuando yo escucho lo que quiero escuchar para poder despacharme contra el otro, el problema no es del otro, el problema es mío. El problema no es del otro, es mío. Que soy una persona incapaz de decir las cosas cuando tengo que decirlas y las guardo para después desbocarme y acabar hasta con el nido de las groseras. ¿Cierto? Miren, muchas de las heridas que nosotros tenemos, nosotros mismos cogemos el bisturí y nos las abrimos. Y por eso yo necesito ser consciente de eso. Es que a mí me gusta estar herido. Es que a mí me gusta tener heridas. Es que yo creo que las heridas son una buena decoración para la vida mía.
¿O qué? O si yo le impido a las heridas que se sanen, o si yo le impido a las heridas que se cierren. De nuevo, ¿es normal que las haya? Sí, sí, es normal. ¿Es normal que me pueda venir una herida? Sí, claro, es normal. Es normal que yo me case con una persona y que estemos viviendo muy bueno, con unos muchachitos con los que estamos creciendo muy bien, muy bueno, muy rico, y que en cualquier momento de la vida haya un accidente y uno de los dos muera. Eso es doloroso, claro. Eso es una herida, claro, claro. Pero es normal, entre comillas, que eso pase. Sí, es posible que pase. Porque nosotros vivimos en unas relaciones con las personas, con el mundo, con los demás. Y hay muchas cosas que suceden. ¿Necesito cicatrizar también esa herida? Claro. Que cualquier día el esposo o la esposa digan: yo te quiero mucho, vos sos muy especial, pero es que apareció otra que es como más especial, o apareció otro que es como más especial y yo me voy a ir. ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar, y pasa todos los días, todos los días. Y yo creo que cuando una persona de esa dice eso, uno tendría que estar en capacidad de decirle: ¿tiene plata para el pasaje o es amigo del chofer? ¿Cierto? Coja y arranque. Coja y arranque. Así duela mucho. Así duela mucho, coja y arranque. Porque si usted ya no quiere estar aquí con nosotros, no nos vamos a hipotecar con usted. ¿Cierto? No nos vamos a hipotecar. Luchar por la unidad de la pareja es importante, claro. Luchar por la unidad de la familia es importante, claro, y tendríamos que hacerlo, ¿cierto? Tendríamos que hacerlo. Pero muchas veces nosotros nos dejamos herir. Muchas veces nosotros le dejamos al otro que haga con nosotros lo que le da la posibilidad, ¿cierto? Le permitimos todo eso. Por eso yo necesito fijarme hoy en mi vida. Hay heridas. Hoy en mi vida, ¿qué heridas existen? ¿Cuánto llevan esas heridas? Para yo saber si es que esas heridas me están haciendo a mí un enfermo o si es que a mí me está gustando estar enfermo. Esas heridas, ¿me las provoqué o me las provocaron? Esas heridas, ¿me las abrí o me las abrieron? Que también es importante. ¿Yo fui el causante para que esas heridas aparecieran? ¿O aparecieron porque era normal que aparecieran? Esas heridas, ¿qué están significando en la existencia mía hoy? Esas heridas son heridas que jamás, o que si yo creo que me las provocó esta persona, y esa persona va a seguir estando ahí, y va a seguir estando toda la vida, y va a seguir siendo igualito o igualita como es, significaría que eso va a seguir estando toda la vida, y yo voy a seguir cargando eso, o yo me voy a hacer consciente. O yo me voy a hacer consciente de que es que esta persona no me está hiriendo a mí, sino que es que esta persona es como es. Y lo que yo tendría que aprender es que esa persona es así. En lugar de yo ver a esa persona como un filo, que siempre que yo me acerco me chuza y me hiere. Que también es muchas veces lo que pasa. Es que mi mamá es así, es que mi papá es así, y entonces vivir con él es imposible. Y es que mi mamá me trata de esta manera, y es que mi papá me trata de esta manera. O es que ese hijo mío es así, o es que... Bueno, yo tendría que fijarme. ¿Hay intención en esa persona en ofenderme? ¿Hay intención? Puede que no.
Puede que es que la manera de ser de esa persona, yo sabiendo que esa persona era así, ahí me quedé. Pero sabía que era así. ¿Sí? A mí no me puede asustar que el perro ladre. ¿Para eso está? ¿Para ladrar? No. Si hiciera como una vaca, tendría que salir corriendo. No. Pero que ladre es normal. Porque es que es así. Muchas de las heridas nosotros nos las pintamos con marcador. Alguna vez yo estaba haciendo unos cursos de televisión y estábamos haciendo unos módulos de maquillaje. Y eso era una cosa impresionante. Es decir, eso estuvimos como 1 hora o 2 horas haciendo unos maquillajes de heridas, unos maquillajes de machetazos en la cara. Y eso era una cosa. Después salimos de ese salón por la universidad y la gente salía volada. Apenas nos veía. Porque eso era tan real, esas heridas eran tan reales que parecían ciertas. ¿Cuántas de las heridas que nosotros tenemos las tenemos con maquillaje? ¿Cuántas de las heridas que nosotros tenemos son mera apariencia, son mera fachada, porque nos conviene tenerlas? Porque con eso manipulamos. Porque con eso tenemos a un hijo ahí para que nunca se vaya de la casa. Y entonces nunca se vaya a casar. Y nunca se vaya a realizar en su vida. ¿Cuántas de las heridas que tenemos son para manipular a un esposo o a una esposa? Para poder amarrarlo a nosotros o amarrarla. ¿Cuántas de las heridas que nosotros tenemos son heridas de marcador, son heridas de maquillaje? ¿Cierto? Yo creo que eso es importante meditarlo. Y meditarlo como para tomar decisión, como para decir hasta cuándo esto va a seguir, hasta cuándo esto va a durar, hasta cuándo yo voy a seguir manipulando a los demás con heridas que yo no tengo, con heridas que no existen, con cosas que yo podría solucionar, ¿sí? Con cosas que yo podría solucionar, con cosas que yo tendría que hacer, con decisiones que yo tendría que tomar, con posiciones en la vida que yo tendría que encarar. Tendría que fijarme en eso. No todas las heridas me las hacen. Yo creo que por lo menos el 60% de las heridas me las hago. Me las hago. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué va a pasar en la vida mía? Voy a seguir en ese tono. Entonces voy a seguir en esa angustia. Y entonces voy a seguir somatizando cosas. Y entonces voy a seguir generándome enfermedades físicas por asuntos emocionales y pasionales en mi vida. Entonces voy a seguir haciendo que mi cuerpo se enferme de muchas maneras, que las relaciones en mi casa no funcionen, que las relaciones entre mis vecinos no funcionen, por heridas que yo mismo me he abierto y que muchas veces se las he achacado al otro, ¿sí? Y que muchas veces le he dicho al otro que es culpa de él, sabiendo que eso es mentira, ¿cierto? Yo creo que eso es importante y yo creo que eso es necesario que nosotros lo asumamos. Las heridas que yo tengo hoy, ¿me las hicieron o me las hice? Las heridas que yo tengo hoy, ¿para mí son una muy buena inversión y me conviene tenerlas? ¿O qué? ¿Cómo es mi relación con eso? ¿Que es cierto que pueden pasar cosas? Sí. ¿Que es cierto que puede haber muertes que me generan dolor? Sí. ¿Que puede haber enfermedades físicas que vienen a mi vida y me generan dolor o angustia? Sí, claro. Que puede haber momentos en que una relación matrimonial o una relación de hijos o una relación con los padres se daña, no por culpa mía, sino por culpa del otro. Sí, también. Sí, también. También hay un porcentaje alto de esas situaciones, pero yo creo que a veces no es el más alto.
¿cierto? Yo creo que a veces no es el más alto. A veces no es más alto lo que me hacen que lo que me hago. Y yo creo que en eso tendríamos que ser conscientes para poder tomar la decisión, ¿cierto? Muy bien. Olvidar una herida y sanar una herida son dos cosas distintas. ¿Cómo sanamos nosotros nuestras heridas? Si yo hoy me confieso creyente, si yo hoy creo que Jesús es el Señor de la vida mía, si yo hoy confieso con los labios y con el corazón a Jesús como mi Señor y como Mesías, entonces yo creo en que Él tiene una palabra para sanarme. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo sano yo esas heridas? ¿De qué tengo que hacerme consciente? Entonces me parece importante que miremos estos textos. Miren este texto de Romanos 5:5, tan bonito. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y entonces, primer paso para que una herida se sane, yo tengo que tener claro que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Yo tengo que tener claro que el amor de Dios está en mí y está conmigo. Yo tengo que tener claro que el amor de Dios, que la paternidad de Dios se está ejerciendo en mi vida. Yo tengo que tener claro que hay una conexión muy directa entre mi vida y Dios. Yo tengo que tener claro que yo provengo del vientre amoroso de Dios. Yo tengo que tener claro que la vida mía tiene valor y que la vida mía tiene sentido porque Dios me creó, porque Dios me engendró y porque Dios me recreó con la muerte y con la resurrección de Jesús. Yo tengo que tener claro que más que una herida, yo soy un hijo de Dios. Que más que una herida, en mi vida está el poder del cielo. Que más que una herida en la que pongo a girar a veces el 100% de mi vida, hay mucho más que una herida en mi existencia. Hay mucho más que heridas en mi vida. Está el cielo, está el amor de Dios, está la paternidad de Dios, está la gracia de Dios, está el amor de Dios que se ha derramado en mí. De eso tengo que ser consciente. Eso tiene que estar claro en mí. Cuando yo entiendo que el amor de Dios se ha derramado en mi vida, cuando yo entiendo que Dios es Dios en mí, cuando yo entiendo que toda la divinidad de Dios, que toda la divinidad del Padre es una realidad en mi existencia, entonces Dios es más que una herida. Entonces el poder de Dios y la gracia de Dios es más que una herida. No puedo hacer de una herida como el centro de una glorieta y le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando puedo me paro y le hago una venia a la herida. Y cuando puedo voy y le traigo florecitas y la adorno y la arreglo. Y le celebro cumpleaños y todo a la herida. Que muchas veces no nos falta sino sacarle torta. Ay, qué rico torta, ¿cierto? A veces no nos falta sino sacarle torta para celebrar una herida. Y nos la grabamos como un tatuaje. Pero es para poderle remachar al otro que me hizo eso. Yo necesito creer que el centro de mi vida no es una herida, sino que es Dios. Yo necesito creer que el eje de mi vida no es una cosa que me sucedió, porque lo que me sucedió es un asunto temporal, es un asunto circunscrito a un tiempo y a un espacio.
Dios no es espacio, Dios no es tiempo, Dios es totalidad. Dios lo abarca todo, lo invade todo, lo penetra todo, lo llena todo, como dice Pablo. Y yo necesito creer eso. Cuando el centro de mi vida, cuando el eje de mi vida es una herida, mi vida se vuelve gris, mi vida se vuelve enfermedad, mi vida desluce, mi vida se vuelve opaca. Cuando el centro de mi vida es una cosa que a mí me hicieron, es una herida que me abrieron o que yo me abrí, la vida mía pierde vitalidad. Y por eso muchas veces, como la vida pierde vitalidad, por eso la vida de nosotros muchas veces no produce. Por eso la vida nuestra muchas veces no pelecha. Por eso la vida de nosotros no engendra cosas nuevas para su vida. Porque la herida le quita prosperidad a mi existencia. Por eso yo necesito creer en que el centro de mi vida, en que el eje de mi vida, en que la razón de ser de mi vida se llama Dios. Y se llama el Dios de Jesús. De un Dios que me amó tanto, que derramó tanto su amor en mí, que fue capaz de darlo todo por mí. Incluso murió en la cruz por mí y fue resucitado por mí. Eso necesito creerlo. Cuando yo eso lo creo, entonces tengo la posibilidad de que muchas cosas en mi vida se transformen. Y se transformen incluso sin yo ponerles mucho cuidado. Cuando yo cambio de panorama, cuando yo cambio de horizonte, las cosas van de manera natural cambiándose y transformándose. Si yo solamente enfoco mi mirada en una persona por lo que me hizo, si yo solamente me enfoco mi mirada todo el tiempo en ella, porque me hizo esto, porque me hizo esto, porque me hizo aquello, y yo solamente me quedo mirándola todo el tiempo, no soy capaz de ver que la señora que está atrás está sonriéndome, que aquella otra me está mirando con alegría, que en aquella otra persona veo unos ojos con esperanza. Me pierdo de todas esas cosas por enfocar mi vida solamente en esta persona, porque me hizo algo. Por eso yo no puedo hacer del centro de mi vida un dolor o una herida o una persona que me causó algo. Alguna vez, estando yo en una parroquia por allá en Bello, había una parejita que iba a misa todos los domingos y siempre se hacía ahí adelante. Cualquier día dejaron de aparecer como 2 o 3 semanas y a la tercera semana aparecieron y dije, pues ¿ustedes qué les pasó? ¿Por qué no volvieron? Entonces el muchacho dijo, no, es que mi papá se murió. Entonces nos fuimos estábamos en el entierro, estábamos en todas las cosas y no sé qué, Ah, bueno. A los 8 días vinieron y me dijeron, oíste padre, ¿por qué será que allá en la casa de mi papá se están sintiendo ruidos? Eso mueven puertas, esa cocina mueven trastos, cucharas, todo el tiempo se oyen ruidos allá. ¿Por qué será? ¿Por qué no vas a la casa? Y yo, venga, vamos. Pero entonces que estén todos, que estén los hijos, para que hablemos a ver qué es lo que pasa. Y entonces nos sentamos a hablar y yo les pregunté, ¿ustedes qué? ¿Con el papá qué o qué? Bien. Y entonces hubo como 2 o 3 que se miraron después de lo que yo dije y voltearon y dijeron, padre, pues más o menos, es que mi papá no era ninguna perita en dulce, ¿cierto? Ninguna perita en dulce, es que mi papá era muy complicado, es que mi papá era esto y esto y esto y nos hizo esto y esto y esto. ¿Y qué? ¿Y entonces qué? Ya hizo todo eso y ya se murió, ¿y entonces qué?
Y ustedes van a seguir pensando eso de él. Y ustedes van a seguir teniendo ese sentimiento contra él. Y ustedes van a seguir odiándolo. Porque él fue así, fue así, fue así, fue así. Él. Ustedes van a dejar que lo que él hizo se meta en la vida de ustedes. Ustedes van a dejar que lo que él les hizo a ustedes se les convierta en un tatuaje para ustedes y lo van a cargar toda la vida, ¿cierto? Eso hay que perdonarlo. Y venga, sentémonos y hagamos un ejercicio y perdonemos eso. Porque si eso no lo perdonamos, ese sentimiento va a seguir permaneciendo aquí. Ese dolor y ese odio va a seguir permaneciendo aquí. Hicimos ese ejercicio, estos muchachos pues sacaron todo lo que les había pasado con el papá y eso, y lo perdonaron y todo el cuento y todo el cuento. Pues ya a partir de esa noche ya no volvieron a oír nada en la casa. Claro, es que cuando yo pongo a mi vida a girar en torno a algo, algún daño o algún dolor, esa cicatriz, esa herida sigue ahí. Y esa herida sigue soltando pus. ¿Cierto? Sigue ahí. Y nosotros para eso somos muy bobitos. Somos muy bobitos. Y nosotros hablamos de la persona que nos hizo una cosa todo el día. Todo el día. Y si nos encontramos con alguien y esa persona está, le contamos todo lo que esa persona nos hizo. Esa persona es tan importante que la tenemos en la boca todo el día. Todo el día. Y si vamos a almorzar y nos la encontramos, no almorzamos, porque nos dañó el almuerzo. Y ese otro comiendo ahí bien rico y yo con gastritis. Claro, por bobo. Por bobo no él, por bobo yo. ¿Cierto? Sí, lo hago el centro de mi vida, lo hago el eje de mi vida. Claro, ¿cómo no me va a hacer daño? ¿Cómo no me va a hacer daño? Uno cuando tiene dificultad con una persona, uno dice, hasta hoy mencioné a esta persona en mi vida, para que esa cicatriz salga, o para que esa herida vaya sanando. A partir de hoy, yo le voy a decir a mi Dios todos los días, ayúdele a esta persona, bendiga a esta persona. Y voy a hacer que ese sentimiento se vaya cambiando. Es que es muy difícil, padre, porque lo que me hizo fue muy horrible. Un tarro de pintura negra es muy feo y muy oscuro. Pero si yo todos los días le voy echando una gotica de pintura blanca, todos los días, todos los días, todos los días, eso se va transformando, ¿o no? Claro, eso se va transformando. Al principio puede que yo no vea mucho, pero al pasar el tiempo ya voy viendo que eso que era tan negro ya va teniendo unos parchecitos blancos, ¿cierto? Ya eso va transformándose. ¿Cómo logro eso? Pues lo logro haciendo que esa persona deje de ser el centro de mi vida. Salvo que en mi experiencia de fe yo le diga a mi Dios, ayude a esta persona, bendiga a esta persona, proteja a esta persona, que a esta persona le vaya muy bien en su vida, ¿cierto? Esa es una tarea importante y es un ejercicio de sanación importante. ¿Cómo logro eso? Entendiendo que es que el centro de mi vida se llama Dios. Dios. No esta persona, no aquella otra, no esto que me pasó, no aquello que me pasó. Y eso desaparece de mi vida. Salvo porque lo vuelvo oración. ¿De acuerdo? Por eso uno no habla con nadie de lo que otra persona le hizo. A eso uno no lo habla con nadie. No, eso es mío, eso es privado. Eso es privado. Uno no lo comenta con nadie. Una mamá no coge a ponerse a hablarle a los hijos del esposo y lo que el esposo le hizo a ella. No, eso es un asunto suyo como esposa. Los hijos no tienen nada que ver con sus relaciones de esposa o de esposo. Nada tiene que ver. Porque usted no le puede dañar la relación paternal o maternal porque no le funciona la relación de esposos. No, eso no se dice, eso no se habla. Eso se guarda para hacer ese proceso de cicatrización que es tan importante. Pero si yo lo hablo y entonces esta mañana va a decirme, ve, ¿y qué hubo de aquel pues?
Ve, y entonces aquella que, entonces después, ¿qué fue lo que te dijo? Ah, no, eso se volvió una telenovela. ¿Cierto? Una telenovela que usted no la va a poder apagar nunca. No la va a poder apagar y por eso no le va a sanar nunca. ¿Sí? Si nosotros fuéramos más pudorosos con lo que nos sucede, creo que la vida sería distinta. Yo creo que deberíamos tener más pudor con lo que me pasa a mí en la vida. Tengo unas personas cercanas, de confianza, un sacerdote, una persona a la que yo le hablo con confianza, que yo sé que me atiende, que me escucha, es distinto. Pero deberíamos ser más pudorosos con los sucesos, porque también es una manera de que cicatricen las cosas. ¿Sí? Romanos 12:2. Miren esto miren esta expresión de Pablo tan bonita. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Miren eso que tan bonito. Si no cambia mi manera de pensar, no va a cambiar mi manera de vivir. Si no cambia mi relación conmigo, mi relación con Dios, mi relación con los demás, no va a cambiar mi vida. Si el pensamiento no se estructura bajo el ejercicio de mi vida personal, de mi vida de fe, de mis proyectos de vida, las cosas van a seguir siendo iguales. Por eso tiene que cambiar mi manera de pensar. ¿Qué es cambiar mi manera de pensar? Es que yo le diga, vea Señor, en mi vida puede pasar lo que sea, pero usted es el centro de mi vida. Acuérdense que por allá en Cuaresma leímos una cosa, un texto muy bonito que trae el profeta Daniel. Cuando allá se llevaron a Babilonia a unos muchachos, entre ellos Daniel. Y había unos muchachos que eran, creo que era Azarías, Ananías y Misael, o Sidrac, Misac y Abdenago. Repítamelos. Y miren qué tan bonito. Estos muchachos eran fieles a Dios. A pesar de que ya no estuvieran en Israel, eran fieles a Dios. Y allá en Babilonia, ellos tenían que rendirle culto a Nabucodonosor, que era el rey. Y miren qué tan bonito, porque ellos le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no le vamos a rendir culto a usted, porque nosotros tenemos un Dios, y Él es el Señor de la vida de nosotros. Pues entonces Nabucodonosor les dijo, si ustedes no me adoran, entonces yo los voy a meter al horno y voy a subir el calor del horno 7 veces. A ver si ese Dios de ustedes los libera de mis manos. Y uno de los muchachos le dijo de manera tan bonita, le dijo, vea rey, así Él no nos liberara de las manos suyas, nosotros a usted nunca lo vamos a adorar. Así Él no nos liberara de las manos suyas, nunca lo vamos a adorar a usted. Y se empecuecó Nabucodonosor y los metió al horno. Y al otro día madrugó y se fue a mirar por el vidriecito y dijo, pues yo no metí aquí 3 porque veo 4 y porque todavía están vivos. Y ahí estaba el ángel de Dios caminando con ellos. Y les abrió la puerta y les dijo, bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago. Es decir, miren qué tan bonito. Pero ¿cómo se logró eso? Porque estos muchachos fueron capaces de decir, para nosotros lo más importante es ¿quién? Dios. Para nosotros lo central es ¿quién? Dios. Amenácenos con lo que quiera. Pero para nosotros tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y de que Dios nos va a liberar. Y así no nos liberara, ¿qué le hace?
Él sigue siendo el centro de la vida de nosotros. Él sigue siendo el Dios de nosotros. Miren qué tan bonito. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Dejemos de tontear, de engrandecer tanto a las personas que nos hacen daño. Dejemos de tontear creyendo que las heridas, que lo que nos hicieron es tan importante. Dejemos de creer que eso es lo esencial, porque no lo es. El centro es Dios. El centro es el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. El centro es el poder de Dios. El centro es la salvación de Dios. El centro es que Dios me creó a mí, me recreó a mí y sigue estando conmigo, porque su Hijo sigue estando vivo. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, ¿cierto? De vivir, eso es importante. Una herida es un dolor que indica que nuestra alma y cuerpo han sido dañados. Un dolor físico requiere de sanidad física. Las heridas espirituales requieren de sanidad interior. Las heridas pueden ser muy profundas. Algunas se encuentran enterradas como las raíces de una planta. A veces permanecen en nuestro inconsciente o en nuestros recuerdos, pero aún seguimos sufriendo sus efectos porque no han sido sanadas. Las heridas emocionales pueden producir dolores físicos o enfermedades e inclusive trastornos mentales. La palabra nos indica en algunos pasajes la relación entre el alma y el cuerpo. Podíamos sugiero ante todo cosas guardadas cuando guarda tu corazón. Miren estos textos de Proverbios tan bonitos, 15:30. Las buenas noticias renuevan las fuerzas. 16:24. Las palabras amables dan salud al cuerpo. 17:22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Si yo quiero que haya sanación espiritual en mi vida, si yo quiero que haya sanación de las heridas en mi vida, de las que me provocaron o de las que me provoqué, si yo quiero que haya sanación, yo necesito cambiar de horizonte en mi vida. Yo necesito cambiar de mirada en mi vida. Yo necesito, como decíamos ahora, cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Yo necesito creer. ¿Sí? Yo necesito creer. Porque la fe es una planta tan fértil que produce frutos. Y uno de los frutos más hermosos que produce la fe es la alegría. La alegría no es una decisión personal. La alegría no es que yo diga, me voy a poner alegre martes y jueves de 4 a 5. No, así no funciona. Porque la alegría es un fruto. Es un fruto y es un fruto de la fe. Cuando mi fe está bien sembrada, está bien plantada, esa fe empieza a echar retoñitos. Y uno de los retoños que esa fe produce se llama alegría. Por eso necesito creer, para que la alegría brote en mi vida. Y una de las maneras claras para que las heridas desaparezcan en mi vida es que pueda haber fe. Es que la alegría pueda surgir en mi ser. Es que la alegría pueda aparecer en mi vida. Y solamente aparece cuando yo creo. Cuando yo creo. Cuando yo confieso con los labios y creo con el corazón que Jesús es el Señor de la vida mía. ¿Sí? Porque o si no se nos van a seguir secando los huesos. Si no hay alegría. Porque o si no van a seguir apareciendo en la vida nuestra brotes de mala salud. ¿De qué habla usted todo el día? ¿De qué habla usted todo el día? ¿Con quién habla usted todo el día? ¿Con la persona que solamente le trae malas noticias? ¿Con la persona que le habla mal, que le habla feo?
¿Con quién pasa usted el día? ¿Qué palabras prefiere usted en su vida? ¿Qué ve usted en su vida? ¿A qué dedica usted el tiempo de su día? ¿Con aves de mal agüero todo el tiempo? ¿O usted se relaciona con personas de esperanza, con personas alegres? ¿Qué hace usted todo el día? ¿Cuál es la herramienta que usted tiene en sus manos más clave? Una llave con la que entra en su pieza y le echa doble macho a esa, para encerrarse, para que nadie lo encuentre o la encuentre. ¿Qué hace usted en su vida? ¿Cuál es el itinerario de tu vida? ¿Las malas noticias hacen parte de tu existencia o cómo van? ¿Con quién me estoy relacionando yo? Los viejos decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Muchas cosas de las que usted es hoy, con una vida de pronto gris o de pesadumbre o angustiada todo el tiempo o amargado todo el tiempo, muchas cosas dependen de con quién estoy yo todo el día. ¿Sí? Por eso es tan importante moverse. Por eso es tan importante tener relaciones distintas con muchas personas. Por eso es tan importante pertenecer a comités, a grupos, asociaciones. Por eso es tan importante salir de la casa. Por eso es tan importante no tenerle miedo a relacionarme con personas distintas. Por eso es tan importante. Porque cuando yo hablo con una persona que nunca he hablado, las cosas se cambian. Pero si yo todo el tiempo estoy con la misma persona, me está diciendo lo mismo, que parece como una vaca, rumiando y rumiando y rumiando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿de ahí qué queda? Claro, que usted siga igual, que usted llegue a su casa con la cabeza agachada, que usted llegue sin ganas de comer, que usted con un tinto y un cigarrillo tenga, que usted con encerrarse a ver televisión todo el día tenga. Claro, ¿con quién me estoy relacionando? Porque eso que hago, esas personas con las que me relaciono, o son las que me están quitando las costras todo el día para que la herida vuelva a aparecer, o le estoy permitiendo que vaya cicatrizando la herida cuando hablo con personas distintas. ¿Sí? Eso es muy importante, muy importante. Muy bien. Miren este texto tan bonito también de Lucas en el capítulo 4. Lo hemos escuchado muchas veces. Jesús llega a la sinagoga, le piden que lea. En la sinagoga le pasan un texto del profeta Isaías. Y miren el texto tan bonito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Después comenzó a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Si yo creo que Jesús es el Señor de la vida mía, si mi vida gira en torno a Jesús, en torno a su palabra, en torno a su cuerpo, en torno a la comunidad, a los hermanos, entonces el Señor hará esto en mí. Le dará libertad a los cautivos, me liberará de eso que me oprime y que me esclaviza y que me angustia. Si yo creo que Él es el Señor de mi vida, Él me dará un año de gracia para mi ser, para tomar las decisiones que tengo que tomar, para ponerme en pie y para volver a comenzar. Él hará en mi vida un poder transformador importante, porque es que Él será capaz de ayudarme a creer que lo mejor en mi vida está por venir. ¿Sí? Cuando yo creo que lo mejor en mi vida está por venir, entonces yo creo que cuando se vuelve a comenzar,
es donde aparecen los logros y los éxitos más grandes de la vida. Cuando se vuelve a comenzar. Y eso es lo que puede hacer Él. Por eso Él puede sanarnos de todo eso. Por eso Él puede ayudarnos a cicatrizar todas las heridas. Por eso Él puede darnos bríos y alientos para volver a comenzar. Y miren también por qué es capaz de hacer el Señor eso. Miren esta imagen tan bonita. Esta imagen es la imagen del Evangelio que leímos el segundo domingo de la Pascua. Acuérdense lo que sucedió ese segundo domingo de la Pascua. Jesús se aparece a los discípulos. Se aparece a los discípulos. La paz esté con ustedes y todo eso. Y nos dicen que ahí no había uno. Tomás no estaba. Y cuando los discípulos le dicen, hemos visto al maestro, Tomás les dice, oiga, estos otros. No, mijo, yo no le creo nada a ustedes. A mí no me vuelven a calentar el oído. Es decir, tenía desilusión y eso es muy válido y eso es muy importante, tener esos momentos. Pero mire tan bonito cómo el Señor vuelve y se le aparece a los 8 días y los saluda a todos y les dice, Tomás, venga para acá. Tomás, venga muchacho. Venga muchacho, venga que aquí están las cicatrices de las manos. Venga que aquí está la cicatriz del costado. Venga, venga, traiga el dedito y métalo. Traiga la manito y métala aquí en el costado. Venga. Miren qué tan bonito. Esta imagen es muy bonita. Y terminamos como comenzamos. Jesús se siente orgulloso de sus heridas. No, no. Jesús se siente orgulloso de sus cicatrices. De sus cicatrices, no de sus heridas. Porque si yo me siento orgulloso de las heridas, es que soy un enfermo que no cicatrizo. Jesús se siente orgulloso de sus cicatrices y se las muestra. Venga, véalas. Por eso es que no se puede olvidar. Por eso es que no se puede olvidar. Por eso es que yo me tengo que sentir orgulloso de haber cicatrizado una herida. Por eso es que yo me tengo que sentir orgulloso cuando alguien me ayudó a cicatrizar heridas. Por eso es que a mí yo me tengo que sentir orgulloso y no se me puede olvidar que cuando hice algo me perdonaron. Que cuando me hicieron algo, perdoné. ¿Eso se puede olvidar? No, 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 no. Eso hay que recordarlo siempre. Porque uno se tiene que sentir orgulloso de las cicatrices. De las cicatrices. Porque la flexibilidad en mi vida me la van a dar las cicatrices. Miren qué tan bonito. Porque a mí el camino de la vida me lo va a abrir las cicatrices. Las cicatrices. Por eso se allanan los caminos en la existencia de nosotros por las cicatrices y por eso no se me puede olvidar. Yo creo que cuando en esos huracanes que a veces vemos por ahí en televisión, uno ve esas palmeras altísimas que el viento las dobla hasta besar el suelo. Y el viento pasa y ¿qué pasa? La palmerita vuelve y se queda derechita. Como si no hubiera pasado nada. Yo creo que porque ella es capaz de hacer eso, porque en su tronco están las cicatrices de las hojas que se le han caído. Cuando usted se acerca a ver una palmera, ve las huellas de donde hubo una hoja, ¿cierto? Y por ahí no sigue botando leche, ni savia, ni nada de esas cosas. No, cicatriza. Cicatriza. Y por eso cuando la dobla el viento, vuelve y queda derechita. Yo necesito cicatrizar para que mis heridas tengan, para que mi vida tenga flexibilidad, para que mi vida pueda avanzar, para en mi vida poder caminar, para poder seguir creciendo.
porque todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho para caminar. Y la vida de nosotros no va a terminar en un costalado de huesos en un cementerio. La vida de nosotros va para el cielo. Por eso necesito avanzar. Y por eso es fundamental que mis heridas puedan cicatrizarse, sanarse. Jamás orgullosos de las heridas, siempre orgullosos de las cicatrices. Porque ahí es donde Dios es Dios, sanándome y cicatrizándome las heridas. ¿Por medio de quién? De Jesús, el Señor de la vida de nosotros. Mi Dios los bendiga, que me les vaya muy bien y sigamos avanzando en esta experiencia de hacer de la vida de nosotros una acción de Dios que cicatrice y sane nuestra vida.